Simulación para el diseño de una resistencia hecho por María del Rayo Morales Díaz. Cuando la corriente crece con la disminución de la barrera de potencial al polarizar la unión directamente, debe existir un elemento limitante de la corriente en el dispositivo para evitar fallas. Este elemento es la resistencia. Las unidades de la resistencia son los ohms, y estas unidades se obtienen a partir precisamente de la ley de Ohm, comprendiendo que la resistencia es el resultado de la relación entre el voltaje y la corriente. Para realizar la simulación en COMSOL de una resistencia, se determina que la forma de la resistencia será cuadrada y que tendrá dos terminales en la parte superior, una de ellas fungiendo como tierra. A partir de ahora, se seguirá el siguiente procedimiento. La pantalla de COMSOL nos mostrará dos opciones y vamos a seleccionar asistente de modelo y en selección de dimensión del espacio en tercera dimensión para poder realizar la simulación de dispositivo en 3 dimensiones. En cuanto a la selección de la física, vamos a seleccionar corrientes eléctricas con la finalidad de evaluar el comportamiento eléctrico del dispositivo, que en este caso es una resistencia. Vamos a crear un estudio y en este caso el estudio va a ser de tipo estacionario. Y posteriormente la pantalla de COMSOL nos dirá que el programa se está cargando. Una de las partes más importantes en la simulación es la definición de los parámetros. En COMSOL esta definición se realiza precisamente en la parte de parámetros, en donde es necesario establecer un nombre y una expresión. La expresión se refiere al valor del parámetro y también a las unidades que lo van a describir. Estas unidades deben aparecer entre corchetes y es necesario que cada vez que se define una expresión se dé Enter para que quede especificado. En este caso, las unidades en las que se van a trabajar son micrómetros, por lo tanto dentro del corchete van a aparecer los parámetros UM. En la parte del valor se puede analizar que este valor que se puso en la expresión ahora va a estar definido en relación a la unidad fundamental, que en este caso son los metros. Para esta simulación se va a realizar un dispositivo de forma cuadrada, por lo tanto el ancho del dispositivo tiene que ser el mismo que el largo del dispositivo. Otro de los factores que se debe especificar es el espesor del dispositivo, debido a que se trabaja en una tercera dimensión, por lo cual un tercer parámetro es necesario para definir adecuadamente las dimensiones. No solamente se pueden poner datos de dimensión, sino también de otras propiedades tales como la resistividad. Esto se debe a que en alguna librería de materiales, por ejemplo, algunos datos se dejan a especificación del usuario y en la sección de parámetros se deben de especificar adecuadamente. En este caso también se va a especificar una expresión para los contactos que van a aparecer en el dispositivo, y esto se realiza de manera que al realizar la geometría todos los datos estén especificados. El segundo paso es la creación de la geometría. En la parte del árbol podemos ver que aparece la especificación de la geometría. Cuando le damos clic, podemos ver que podemos hacer diferentes cosas dentro de este menú. Al dar clic izquierdo podemos agregar, por ejemplo, un plano de trabajo. Este plano de trabajo nos va a ayudar a visualizar el dispositivo en 2 dimensiones para que sea más fácil trabajarlo y diseñarlo. En el plano de trabajo también existe una geometría de plano. En esta geometría de plano se pueden especificar figuras como los cuadrados o rectángulos. En este caso se va a definir un rectángulo y se va a llamar resistor o resistencia. Este rectángulo va a tener unidades de ancho y altura que fueron definidas previamente en los parámetros. En este plano de trabajo también aparecerá la definición de 2 rectángulos más que van a ser nombrados como terminales. Estas terminales van a funcionar para posicionar los contactos del dispositivo. Estas terminales se definen de acuerdo a los parámetros que fueron especificados previamente en la sección precisamente de parámetros,
nombrando al ancho como L1 y a la altura como W. La única diferencia entre estos dos rectángulos que fungen como terminales es la posición. La posición de la terminal 2 tiene que estar desplazada en relación al eje de X para que pueda dibujarse adecuadamente en el dispositivo de manera que esté en la parte opuesta del cuadrado. Al haber realizado el dibujo de la primera geometría, es necesario que ahora se tenga un dispositivo en 3 dimensiones, por lo tanto se va a utilizar una herramienta llamada extrusión. En geometría, al dar clic izquierdo, podemos encontrar extrusión. Automáticamente, cuando se desplaza el menú de extrusión, podemos ver que la figura se ha seleccionado y solamente falta especificar el espesor en la parte de distancia. A continuación, se va a crear otro plano de trabajo. Este plano de trabajo se realiza con la finalidad de dibujar los contactos que se han mencionado. Al dibujar el plano de trabajo se puede ver que va en relación a la coordenada Z. Es necesario que se ponga un desplazamiento en esta coordenada para que los contactos se realicen en la parte superior del dispositivo. En este plano ahora se trabajará para dibujar los contactos que de igual manera tendrán una forma cuadrada. Entonces, en la geometría del plano se va a añadir una figura en forma cuadrada de acuerdo a la longitud C que se especificó en los parámetros y va a tener un desplazamiento en el eje de X de 0.5 y de Y en 8.5 para que sea el contacto que está en la parte superior. De igual manera, para el contacto inferior se va a definir la longitud del lado de forma C, de acuerdo a los parámetros, y ahora el desplazamiento en el eje de X será de 8.5 y de Y de 0.5 para que esté en la parte inferior del dispositivo. De igual manera, al haber creado este plano de trabajo, es necesario que se extruya, de manera que en la parte de geometría, al dar clic izquierdo, vamos a añadir otra extrusión, que automáticamente nos va a desplegar un menú en el que estos dispositivos que se dibujaron ya están seleccionados. Es necesario que se especifique otra dimensión, que se va a llamar ext, que se refiere a qué tanto de extrusión queremos que haga para que los contactos sobresalgan del dispositivo. Esto se va a definir de 50 nanómetros, que como podemos observar, también está entre corchetes el factor nm para que el programa lo entienda como nanómetros. Por lo tanto, en esta distancia que se va a especificar para la extrusión, va a aparecer el parámetro ext. De acuerdo al árbol de trabajo, el siguiente paso es definir los materiales. Para la definición de materiales se da clic en agregar materiales para que se desplace un menú en la parte derecha que nos va a permitir agregar el material. En este caso, en la sección de semiconductores se busca el silicio y se da clic. Vamos a especificar que el silicio se encuentra en todo el dispositivo exceptuando los contactos que se formaron al final. Es notable que uno de los parámetros que hacen falta dentro de las especificaciones del silicio es la conductividad eléctrica. Esto se especifica de acuerdo a 1 sobre la ρ que se definió en los parámetros y de esta manera el material de silicio está completamente especificado. Para los contactos se va a utilizar aluminio. Entonces, de igual manera, es necesario que en la biblioteca de materiales se busque el aluminio y se añada como material del dispositivo. Este aluminio va a estar únicamente en la parte de los contactos, que son los pequeños cuadrados que se crearon en el plano de trabajo, y como se puede observar, también es necesario que se añada otro factor que en este caso aparece como la permitividad.
Esta permitividad pues se busca en general y se encuentra que la permitividad es de 1.00023. Este parámetro se debe especificar manualmente y damos Enter para que el material de aluminio quede completamente especificado. Continuando con el árbol de trabajo, el siguiente paso es la física. Se añadió la corriente eléctrica y en esta parte es necesario especificar la impedancia de referencia, que en este caso va a ser de 100 ohms, puesto que esa es la resistencia que va a tener nuestro dispositivo. En esta corriente eléctrica también se pueden añadir terminales. Para añadir terminales se da clic izquierdo, se selecciona terminales y entonces se puede obtener una terminal que debe ser especificada. En este caso se va a especificar una terminal que va a recibir voltaje. El tipo de terminal va a ser, como se mencionó, voltaje, y el voltaje de referencia va a ser VA, especificado previamente en los parámetros como un voltaje de 10 volts, que va a ser el voltaje que se suministra al dispositivo. El otro contacto se puede especificar de manera que se seleccione la opción tierra. En el árbol del menú de la corriente eléctrica se selecciona tierra y se define que el otro contacto es la tierra. Continuando con la simulación, se procede a realizar el mallado. Para esta simulación, el mallado que se va a utilizar es de tipo MAP. En este estudio se realizaron varios intentos de mallado, sin embargo, se llegó a la conclusión de que el que se muestra en este video es el más adecuado debido a que los realizados anteriormente concluían que había errores dentro de la geometría. Para realizar este mallado, en primer lugar, se busca mapear los dos contactos para manejarlos de manera independiente y de esta forma, dentro del mapeado, crear una distribución que permita seleccionar las aristas de cada uno de los cuadrados. En el primer caso, se van a seleccionar los bordes del cuadrado que forman el contacto y de esta manera se va a generar un mapeado para el primer cuadrado. De igual manera, si se seleccionan las aristas en el segundo cuadrado, entonces el mapeado se hará también para el siguiente contacto, como se muestra en el video. Para la siguiente parte del mallado se procede a hacer otro mapeado en relación a los bordes del dispositivo. En este caso se van a seleccionar todos los bordes laterales que lo componen para que de esta manera se pueda realizar un mallado justo en las caras laterales. Posteriormente que se crea el mapeado, entonces se crea otra distribución. Esta distribución se va a llevar a cabo únicamente en las aristas que unen cada una de las regiones de estos bordes. Por lo tanto, al realizar el mallado, va a realizarse un mallado general que va a tener los mismos límites y la misma contribución dentro del mallado general de los bordes, como se muestra en el video. Debido a lo que se comentó, en primer lugar, para el realizado del mallado, se va a realizar un barrido general del resto del dispositivo, de manera que evite que se provoque un error dentro del mallado y nos permita realizar adecuadamente el estudio requerido. De no ser así, el estudio no se puede llevar a cabo. Se procede a analizar el estudio que se va a realizar. Este estudio es de tipo estacionario y dentro de este debe haber un barrido auxiliar
que nos permite tener combinaciones específicas de parámetros. En este caso específico, el parámetro de interés es el voltaje, por lo tanto, este tiene que aparecer en el nombre del parámetro que se va a barrer, y la lista de valores de los parámetros debe ir de 0 a 10 con un rango de especificación de 0.1 volts para el análisis. Realizando estas especificaciones, se procede a realizar el estudio dando clic en calcular. Se procede a realizar el análisis de los resultados del estudio, entre los cuales se encuentra el potencial eléctrico. Este potencial indica el trabajo que crea la carga dentro del campo electrostático desde la terminal hasta la Tierra. Se puede observar que en las gráficas del potencial se pueden analizar los datos de acuerdo al voltaje suministrado al dispositivo, que puede ser desde un valor de 1 volt hasta 10 volts de acuerdo al estudio que se especificó. Este estudio es correcto debido a que nos indica que el potencial eléctrico inicia desde la terminal y termina en la Tierra, y es por esto que se comprende que el potencial eléctrico se disipa a través del dispositivo, creando gradientes de voltaje desde la terminal hasta la Tierra. En estos gráficos es muy útil encontrar un parámetro de colores que nos permite visualizar esta disipación de una manera más efectiva, debido a que la escala de colores nos permite analizar de una manera más visual la forma en la que se disipa el potencial a través del dispositivo. El siguiente resultado a analizar es la densidad de corriente. La densidad de corriente es una magnitud vectorial. Por lo tanto, en los resultados se pueden ver los vectores que se forman en el dispositivo a través de los contactos. Esta magnitud tiene unidades de corriente por unidad de superficie, es decir, nos indica cuál es el trabajo de la intensidad por la unidad del área. De acuerdo a esto, entonces, si se le suministra un voltaje más elevado al dispositivo, la densidad de corriente será mayor y por lo tanto los vectores aparecerán de una manera visualmente mayor, como se puede observar en las imágenes obtenidas a través del cambio de voltaje en el dispositivo. Los recursos que nos ofrece COMSOL es el poder realizar gráficas de una dimensión a partir de los datos obtenidos en la simulación. Esto es muy útil debido a que gracias a estos datos se puede analizar el funcionamiento del dispositivo con cantidades cuantificadas. En este caso se va a agregar un gráfico de una dimensión que nos va a mostrar cómo es el comportamiento de la corriente en relación al voltaje que se le suministra. Por lo tanto, se agrega un grupo gráfico en el cual se añade, de acuerdo a la explicación global, una expresión que permita entender el comportamiento de la corriente contra el voltaje. Esta expresión se encuentra en la especificación de terminal corriente, obteniendo como resultado un gráfico lineal como el que se observa en la imagen. Este gráfico es lógico debido a que nos indica que de acuerdo al aumento del voltaje va a aumentar la corriente, y esto se puede entender de acuerdo a la ley de Ohm. En conclusión, es notable que COMSOL es un software ampliamente utilizado para el estudio de materiales y es muy útil en relación a los estudios que puedes realizar, debido a que en tiempos como los que estamos viviendo, realizar las actividades presencialmente es imposible, y COMSOL representa una oportunidad muy amplia para realizar experimentos sin necesidad de estar en un laboratorio. Además, COMSOL representa una oportunidad para obtener resultados didácticos, fáciles de entender y rápidos que permitan ser utilizados en un estudio cuantitativo o cualitativo de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. En la presente práctica se entiende cuál es el funcionamiento de una resistencia,
cómo es su relación con la corriente y en el voltaje, y de una manera visual se entendió el potencial eléctrico así como la densidad de corriente. Este recurso es útil debido a que en una resistencia es muy importante entender su funcionamiento y cuál es su relación en un circuito que se mantiene en relación con un diodo, dispositivo que es ampliamente estudiado en el área de semiconductores.